Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 5 de Exploremos el Antiguo Testamento. Espero que hasta esta clase ustedes estén súper conectados con la historia que encontramos en estas líneas, lo que está sucediendo y lo que nos enseña y nos permite conocer de Dios. La clase pasada terminamos con un panorama de lo que es el libro del Génesis, hablamos específicamente de los patriarcas y hoy vamos a continuar con la historia, vamos a hablar de un libro muy importante que es el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, recuerden que este nombre lo lleva porque significa camino de salida y es específicamente el tema que vamos a encontrar en los primeros 15 capítulos del libro del Éxodo. Cómo el pueblo que está en Egipto es liberado para, en cierta manera, cumplir su promesa. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy del libro del Éxodo. Acuérdense y recuerden un poco el panorama en donde estamos ubicados, y es que la historia de los patriarcas terminó en Egipto con José y con toda su familia. Entonces, cuando ya toda la familia, la descendencia de Abraham, que pasó por Isaac con Jacob, que se le cambia el nombre a Israel, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la promesa? ¿Cómo va a suceder esto? Esa es la pregunta que va rondando en los relatos que encontramos de los patriarcas en Génesis, y nosotros nos vamos a dar cuenta que Éxodo responde a esto. Si bien el pueblo, en cierta manera, existía en Abraham como promesa, ya en el Éxodo es cuando vamos a ver ese cumplimiento, es cuando realmente ellos son creados como pueblos. Y en cierta manera esto es importante porque la historia de Israel en sí, podríamos decir que empieza con esta experiencia en Egipto, esta experiencia de liberación integral en todas las dimensiones posibles que Dios hace para que su pueblo quede libre y lo pueda adorar. Este tema es muy importante y quiero que lo tengan ahí muy presente porque va a ser un marco profundamente importante para entender ciertas situaciones que vamos a encontrar después en el pueblo de Israel. Es un punto de referencia donde varias personas en el Antiguo Testamento van a volver como un ejemplo de cómo Dios actúa, de cómo Dios libera, de cómo Dios está pendiente de las personas que están sufriendo y en opresión. Se vuelve un punto de referencia y en cierta manera marcó la mentalidad de todo el pueblo de Israel. Entonces miren por ejemplo lo que dice Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 10, porque esto parece que es un credo, una enseñanza que tienen que repetirse como pueblo para recordar y no olvidar lo que sucedió. Y miren lo que dice Deuteronomio 26, 5 al 10, dice: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Eso es lo que nos recuerda el relato del Génesis. Y dice: vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa, pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó, ojo con esto, escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Eso era una repetición constante del pueblo de Israel, y no solamente para Israel en el Antiguo Testamento, sino que vemos que incluso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Esteban, el apóstol Pablo, en la epístola de los Hebreos se habla con bastantes referencias de este hecho, y son ejemplos que nos recuerdan que este momento de la liberación de Dios para Israel en Egipto marcó la identidad del pueblo y se volvió un referente de la libertad que Dios nos da. Entonces, en cierta manera nos estamos encontrando frente a una historia que ojalá ustedes tengan el tiempo de leer en sus casas, hecho del 1 al 14, si quieren se pueden saltar los capítulos 12 y 13, pero que ustedes puedan entrar en esta historia y que ustedes se puedan dar cuenta de todos los acontecimientos que suceden ahí, porque en cierta manera se vuelven algo muy importante para Israel y también para nosotros, y vamos a hablar más adelante de esto.
Algo que es muy importante en este libro es que ya nosotros vamos a empezar a ver un contenido que es muy importante en el Pentateuco y es las leyes. Nosotros muy en el Génesis encontramos casi que todo es narración, pero nosotros en el libro del Éxodo ya vamos a encontrarnos con un rasgo literario que es las narraciones, las historias que nos están contando ahí, pero también parte de leyes, parte de esas leyes que Dios le entregó al pueblo como parte de la alianza que él hizo. Entonces eso es importante mencionarlo. Otra razón o otro dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta acá tiene que ver con la estructura del libro del Éxodo. Vamos a manejar una estructura dividida en 3 escenarios, llamémoslo así. Un escenario tiene que ver con la salida de Egipto, que son los primeros 15 capítulos, los que vamos a estudiar hoy. Otro escenario tiene que ver con la marcha de Israel a través del desierto y los desafíos que ellos se encuentran en medio del desierto. Y luego nos vamos a encontrar al final del libro con los acontecimientos en el Sinaí, que tiene que ver más con la alianza. Pasan cosas tremendas, entonces esas podría ser, por decirlo así, las secciones que vamos a encontrar en el libro del Éxodo. Pero adicional, ya entrándonos un poco a la salida de Egipto, quiero que nosotros veamos esta historia a través de los 4 grandes protagonistas de la historia. Que nosotros veamos cuáles son esos 4 protagonistas y qué es lo que ellos hacen, qué es lo que sucede con ellos y qué podemos aprender de estos acontecimientos. Entonces, de los primeros 4 protagonistas que nosotros vamos a encontrar, el primer protagonista que se menciona en el libro del Éxodo tiene que ver con el pueblo. Y esto es supremamente importante porque si bien en el libro de Génesis Dios habla a personas, Dios habla a Noé, Dios habla a Abraham, Dios habla a Jacob, nosotros vamos a encontrar que ya en el libro del Éxodo Él también habla a su pueblo. Hay un sentido más comunitario de la revelación de Dios. Entonces, el pueblo acá es el primero que habla y nosotros encontramos que lo primero que se nos dice de este pueblo de Israel es que están en una realidad donde en cierta manera están oprimidos y que se están convirtiendo en una amenaza para el pueblo de Egipto porque se multiplican en gran manera. Nosotros también vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia lo que se nos cuenta en el libro de Éxodo no es muy positivo acerca del pueblo. El pueblo normalmente va a tener constantemente cambios de actitud, va a estar todo el tiempo pasando de la queja a la alegría, de la esperanza al desánimo, de la fe a la crítica profunda de Moisés, de Aarón, de los acontecimientos que están sucediendo, y es en cierta manera que el pueblo nos muestra que ellos están en medio de una experiencia profundamente humana. Pero es aquí donde vamos a encontrarnos que desde este punto se va a hablar hasta adelante, muy adelante de la historia de Israel, como un pueblo terco, como un pueblo duro, un pueblo que duda de Dios, un pueblo que duda de Moisés, y esa duda frente a Moisés y frente a lo que Dios puede hacer se da temprana en la historia cuando el faraón le aumenta la carga al pueblo por culpa de Moisés. Ellos empiezan desde ese momento a dudar y nosotros podemos ver una línea muy clara en esto que yo les estoy diciendo, y es que este es un pueblo real, es un pueblo con dudas, con temores, con rebeldías, con protestas, y este mismo pueblo con todas estas características el que merece ser liberado. Esto es muy importante porque este mensaje atraviesa la Biblia entera y llega a su cumplimiento máximo en Jesús, donde Él no muere por las personas que se portan bien, ni por los perfectos, sino que Él muere y se entrega por los que todavía éramos pecadores. Eso lo dice Romanos 5 al 8. Entonces, esta característica que nos vamos a encontrar acá de este pueblo que no tiene grandes atributos y que aún así merece la libertad, es lo que vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Un Dios que no trata a su pueblo conforme a los hechos que ellos hacen, sino conforme a su misericordia. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el pueblo. El segundo protagonista de esta historia, de Éxodo capítulo 1 al 15, que nos cuenta el libro de Éxodo y que aparece después del pueblo, va a ser el faraón.
Nosotros debemos recordar que en el momento en el que está Israel, Egipto era de bastante poder y riqueza en la época. Incluso recibía tributos de gran parte de las poblaciones del río Éufrates, y que era un centro de poder gigante en el momento, el cual estaba dirigido por el faraón. En la literatura fuera de la Biblia nosotros vamos a encontrar que respecto a Egipto se nos mencionan varios nombres de faraones que estuvieron gobernando este imperio, pero en la Biblia no vamos a encontrar el nombre de ninguno de ellos. La Biblia parece que no le interesa ponerle nombre a este faraón, sino que le interesa más bien darnos ciertas características de él para que nosotros podamos entender qué papel juega en la historia de la liberación de Israel. De las primeras características que se nos mencionan de Faraón, se nos habla desde el comienzo, desde el capítulo 1, que este Faraón primero no conoce a José, que es una persona que desconoce esta historia donde José fue importante y fue clave para que el imperio de Egipcio resistiera a una época de hambre muy fuerte. Él desconoce esta historia, desconoce a José, desconoce a su descendencia. Y la segunda característica seguida a esta se menciona es que tiene miedo. Y él tiene miedo porque ve cómo ese pueblo de Israel que era pequeño empieza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, y este miedo va a crecer a una manera tan grande que para él la única opción que vas a servir para detener el crecimiento del pueblo no solamente va a ser esclavizarlos, oprimirlos, sino también que va a ser matar a todos los niños que nazcan en el pueblo. Esa va a ser la forma en la que él va a detener el crecimiento del pueblo de Israel. Pero ¿por qué hace todo esto? Porque tiene miedo. Y esto es importante porque ya estas características nos ayudan a dibujar qué papel está jugando a él, cuál es su ideología, cuál es su pensamiento, y que tiene que ver y se liga mucho con el pensamiento de un opresor. Él representa la historia, el opresor. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el fenómeno de opresión que nosotros vemos acá en el libro del Éxodo, y que también se va a extender por toda la historia universal de nosotros hasta el día de hoy, la opresión que hay sobre las personas y sobre los pueblos, tiene su origen en olvidar los lazos de amistad y fraternidad que nos unen a las personas y a los pueblos. O sea, el faraón empieza su opresión porque ve a Israel no como un hermano, sino como una amenaza. Olvida esos lazos de amistad que había en el pasado, y él empieza en ese olvido a generar opresión, y es algo que se va a repetir en nuestra historia, es algo que va a marcar el fenómeno de la opresión, olvidar que el otro, que la otra persona, que el prójimo es mi hermano y tenemos lazos de fraternidad y amistad. Eso fue lo que olvidó Faraón, y por eso nos vamos a dar cuenta que cada vez más adopta medidas más crueles con el pueblo, como les mencioné, hasta el punto en que mata a todos los hijos que están naciendo en Israel. Ese es el punto máximo donde llega su crueldad. Y vamos a darnos cuenta también que una de sus actitudes tiene que ver con que es una persona que es explotadora. Nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo se queja, cuando Moisés lleva la queja del pueblo a Faraón, podríamos decir que él piensa de la siguiente manera. Él dice, bueno, si hay queja, es porque no tienen suficiente trabajo. De cierta manera, él está buscando que el pueblo no tenga tiempo ni de escuchar ni de pensar, para que no se dieran cuenta de la dura situación en la que se encuentran. En cierta manera, él quiere ocupar el cuerpo, vaciar el espíritu, porque de esa manera es que actúan los explotadores. Y es así como está actuando Faraón en esta historia. Pero además de esta crueldad evidente que tiene Faraón, que es prácticamente el antagonista de nuestra historia, nosotros nos vamos a dar cuenta que otra de sus características principales es que no solamente es cruel, sino que es una persona demasiado obstinada. Y fue tan obstinada que mantuvo una política que arruinó por completo a Egipto. En Éxodo capítulo 10, versículo 7, sus ministros, las personas de su mismo pueblo, le dicen: Egipto está arruinado, o sea, detente ya, párala. O sea, déjalos libres, suéltalos.
pero él era tan obstinado que no le hizo caso a sus ministros y que eso lo llevó hasta el punto de perder a su hijo, de perder y destruir toda la economía que había en Egipto. Nosotros en cierta manera podríamos decir que mucha sangre y sufrimiento podían haberse evitado si Faraón hubiera escuchado desde el comienzo a Moisés. Moisés no llegó con braveza, sino tratando de haber como una negociación con Faraón, pero él siendo tan obstinado, tan cruel, se cerró y es ahí donde empiezan las manifestaciones grandes y poderosas que nosotros encontramos de Dios, que tienen que ver con las 10 plagas. Pero entonces es ahí donde queda perfilado Faraón. Si bien tenemos a un pueblo que es terco, que siempre se encuentra oscilando entre la esperanza y la duda, entre la fe y la crítica, nosotros nos vamos a encontrar en un Faraón que es el antagonista de la historia, que es una persona cruel, primero, pero segundo también que va a ser una persona obstinada en todo lo que nosotros encontramos de esta historia. El tercer personaje que vamos a encontrar en esta historia es Moisés. Este personaje va a ser muy importante porque de cierta manera va a ser uno de los personajes principales a lo largo del Pentateuco en muchas de las historias que suceden con él. Y esto es importante porque si va a ser un personaje tan importante, nos tienen que contar su inicio de cómo nació de una manera impactante, de una manera que sea fácil de recordar y de que corresponda a la gran leyenda que es él. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que Moisés es salvado de las aguas de ese momento donde viene el genocidio por parte de Faraón. Moisés es uno de los sobrevivientes de una manera sobrenatural y llega al punto donde él es recibido en casa del mismo Faraón. La hija de Faraón encuentra a Moisés, lo recibe como su hijo y en cierta manera él es criado en un ambiente cómodo y agradable. Él es criado no como un israelita que es oprimido, sino que él es criado como un Egipto donde pertenecen a las personas que están oprimiendo. Y en cierta manera esto es importante porque la primera característica que vamos a encontrar sobre Moisés es que no olvida sus orígenes. Él ha sido criado por su madre, que es israelita. Parece que ella le enseñó muy bien que a pesar de él estar en el trono, no debe olvidar a su sangre, no debe olvidar a su familia que está sufriendo, a todo el pueblo de Israel, y él no olvida sus orígenes. Y en cierta manera la historia, rápidamente después de este relato del inicio de Moisés, nos salta a un evento posterior donde él sale para ver cómo están sus hermanos, para saber cuál es la condición en la que ellos viven, y cuando se da cuenta de esta condición, siente tanta rabia, siente tanto enojo que lo lleva a la violencia y mata a uno de los egipcios. Esto hace que Moisés tenga que huir de Egipto porque pues, se enteraron de que él, por defender a un israelita, mató a un egipcio. Esto es importante porque si ya nos damos cuenta de que si el antagonista opresor empieza desconociendo al prójimo, el protagonista, que es Moisés, empieza cuando él conoce el dolor, cuando sabe y conoce el sufrimiento humano. Entonces ahí es cuando va a llegar la liberación, cuando se conoce el sufrimiento que está pasando la persona. Nosotros nos vamos a dar cuenta que después de que él huye, nos vamos a dar cuenta que él va a tener una nostalgia que se menciona en Éxodo capítulo 2, 22 y dice que soy emigrante en tierra extranjera. Eso es importante porque a lo largo de toda la historia del Pentateuco, nosotros nos vamos a dar cuenta de que Moisés siempre va a ser un emigrante. Si bien es el protagonista principal para que el pueblo logre conseguir una tierra prometida, para que el pueblo pueda salir de la tierra de Egipto, nosotros nos vamos a dar cuenta que la historia de Moisés va a terminar ni siquiera él teniendo un sepulcro en la tierra prometida. Siempre va a ser un extranjero. Pero acá viene algo muy importante de Moisés y se relaciona con su llamado. Porque si bien nosotros nos encontramos que él huye de Egipto, según se entiende, pasan varios años sobre
el episodio de Egipto y cuando Dios los llama a él. Y nosotros nos vamos a dar cuenta acá, y es un pasaje clave que está en Éxodo capítulo 3, porque en cierta manera en este pasaje nosotros vamos a encontrar el mejor relato de la resistencia del hombre a aceptar una misión de Dios. O sea, nosotros nos vamos a encontrar que Moisés no quiere recibir la misión de Dios. Y eso nos parece extraño porque si nosotros miramos el episodio donde Moisés mata a un egipcio, si él recibe una misión de liberar al pueblo de Israel, nosotros podríamos decir que va a estar motivado, que va a aceptar de manera fácil, pero nosotros vamos a darnos cuenta que él pone varias objeciones, que él pone varios peros, hasta el punto que uno piensa, oiga, ¿será que nos cambiaron al Moisés? Porque el Moisés que defendió a su hermano israelita no es o hebreo, no es el mismo que en cierta manera se nos cuenta en Éxodo 3, donde está renunciando totalmente a la misión que le quiere dar. La estructura de este texto, ustedes la están viendo ahí en pantalla, es importante y acá vamos a hablar de esas excusas o objeciones que le pone Moisés a Dios. Él se encuentra con él, Dios lo llama, se le presenta y esto es importante, lo vamos a ver ahorita porque Dios le habla a Moisés y le dice que él ha visto, ha oído y conoce el sufrimiento del pueblo y que por esa manera va a actuar. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Dios le dice que va a actuar y que lo quiere usar, que quiere usar a Moisés, en el versículo 11 nos vamos a encontrar con la primera objeción de Moisés y es ¿quién soy yo? Él en cierta manera se pregunta, es una tarea descomunal, es una tarea gigante y yo creo que soy la persona equivocada. ¿Quién soy yo para hacerlo? No creo tener las habilidades suficientes para lograrlo. Y para esa primera objeción, Dios le da una promesa, una señal que está en el versículo 12, pero aún con esto, luego Moisés le levanta una segunda objeción a Dios y es, bueno, ¿quién eres tú? De cierta manera, él tiene una ignorancia teológica, una ignorancia del conocimiento de Dios y no solamente se pregunta quién soy yo, sino que también se pregunta quién eres tú. Eso es importante porque nos vamos a encontrar acá en este pasaje con la revelación del nombre de Dios como Yahweh, como yo soy el que soy. Y es una revelación muy importante porque si bien el Génesis está marcado por Dios como creador, nosotros vamos a encontrar a este Dios de yo soy el que soy como un Dios que es poderoso y que trae liberación. Aún así, Dios revelándole su nombre, revelándole sus intenciones, Moisés levanta una nueva objeción y le dice a Dios, pero Dios, ¿qué va a suceder si el pueblo no me hace caso? De cierta manera, él tenía miedo de que eso sucediera y efectivamente eso sucedió porque estábamos con un pueblo muy terco, muy similar a nosotros, pero Dios le responde y le habla de prodigios que van a suceder. Aún así, con todo lo que ha acontecido en este llamado, Moisés se atreve a levantar una cuarta objeción y le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo no sé hablar. Siento que me faltan las cualidades para yo poder hacer esta tarea. Y la respuesta de Dios es que Dios mismo le dice a Moisés que él estará en su boca. Dios estará en la boca de Moisés. Aún así, nosotros ya nos encontramos con la quinta y última objeción y prácticamente él está presentando su renuncia y le dice, ¿sabes qué? Envía otro. O sea, todo el desenlace de este llamado de Moisés a cumplir la misión liberadora de Dios termina en decir, no soy el adecuado, no sé quién eres tú, el pueblo no me va a hacer caso, no sé quién soy yo, no sé hablar, envía a otro. Es un Moisés que si nosotros seguimos la narración, nosotros desconocemos. Un Moisés que uno dice, oiga, Moisés, ¿por qué has cambiado tanto? Porque él llegó hasta el punto de presentar su renuncia. La respuesta de Dios es que él le envía a Aarón para que sea quien comunique lo que Moisés quiere decir. Porque según él no sabe hablar. Esto es muy importante. Este pasaje es muy importante porque si bien nosotros encontramos una resistencia
de Moisés hacia la misión de Dios, nosotros también vamos a encontrar un Dios que supera esas objeciones y que incluso con ellas puede usar a esa persona. Dios usa a una persona con Moisés que tiene tantas excusas y lo usa para un proyecto grandísimo y de mucha importancia, porque en cierta manera esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros sin importar cuáles sean nuestras faltas de cualidades, cuáles sean nuestros límites. Dios puede incluso con ellos hacer una gran obra como sucedió con Moisés. Entonces, esto es muy importante. Ya prácticamente Moisés toma la decisión de ir a Egipto, pero en el versículo 4, en el versículo 18 de capítulo 4 de Éxodo, parece como si Moisés tuviera la esperanza de que algo impida que él tenga que hacer su tarea. Él dice, voy a ir a Egipto a ver si tal vez el pueblo existe todavía, a ver si yo alcanzo a ir. En cierta manera, aún no cree en totalidad en la misión que él tiene que realizar. Otra de las características que vamos a encontrar de Moisés en esta primera parte del libro del Éxodo es que él es una persona que tiene paciencia con Faraón, pero que no hace concesiones. Si bien es paciente con toda la obstinación que tiene Faraón, también él no va a hacer concesiones respecto a la misión que Dios le dio. Porque Faraón en algún momento le va a decir, bueno, vayan sin ganado, vayan sin mujeres, sin niños. Y él llega al punto donde, en cierta manera, dice, no hay concesiones porque Dios llamó a todo el pueblo a la libertad. Es acá en el juego, está en la libertad que Dios quiere entregarle a su pueblo. El cuarto protagonista de la historia, nos encontramos con Dios, que se muestra que tiene un interés genuino por el bienestar de su pueblo y que en cierta manera en el libro del Éxodo va a aparecer de menos a más. Empieza por menciones secundarias favoreciendo a las parteras del pueblo de Israel que no habían obedecido al genocidio de Faraón, y va a favorecerlas a ellas, y desde ese punto en adelante va a haber un creciendo en el actuar de Dios y en la manifestación de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que ese creciendo se relaciona en que Dios escucha el clamor del pueblo y de cierta manera nos deja en claro que cuando el pueblo le presenta a Dios su problema, Él está totalmente dispuesto a escuchar. Dios, en cierta manera, en el libro de Éxodo, nosotros lo vamos a encontrar como un Dios que desea ser conocido, un Dios que desea intervenir en la historia y traer libertad para la persona que está y para el pueblo que está oprimido. Esta es una clave de la lectura del actuar de Dios en la historia de Israel. En Éxodo capítulo 3 versículo 7, Dios se autodescribe de la siguiente manera. Dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Dios acá está hablando de que Él no solamente oye, que no solamente ve, sino que también conoce el sufrimiento de su pueblo. Y esto lo que hace en Dios es que lo que ve lo hace actuar porque esto le molesta a Dios y Él tiene una tarea y un proyecto decisivo de derribar la opresión y liberar al oprimido, al pueblo que está oprimido. Y es ahí donde empieza la gran manifestación del poder de Dios. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en esa manifestación de poder de Dios en el Éxodo, Dios responde a todas las dimensiones de las necesidades del pueblo de Israel. Él no solamente está respondiendo a una parte de liberación, sino que es una liberación integral. Lo primero es una liberación y es un éxodo en lo político, donde el pueblo de Israel pasa de estar esclavizado, donde no puede tomar sus propias decisiones, a hacer un tránsito a quedar como una nación plena,
con sus plenos derechos para tomar decisiones. Nos vamos a encontrar con que es un éxodo en su economía donde ellos no tienen nada que poseer, a donde se proyectan a cumplir la promesa que se les ha dado de poseer la tierra prometida, de tener algo ya para ellos. Su economía cambia, su estatus social cambia, ya no son esclavos, sino personas libres. Y también es un éxodo espiritual, porque Dios no solamente se comprometió en este proyecto para liberar esclavos, sino para recuperar adoradores. Entonces nosotros vemos que acá en el libro de Éxodo el actuar de Dios es un actuar integral en todas las dimensiones. Y esto es importante porque nosotros podemos decir que en este actuar de Dios y en la historia del Éxodo, de cómo Dios libera económicamente, políticamente, socialmente, espiritualmente, es un paradigma para nosotros entender cuál es el modo que Dios actúa primero, pero segundo, el modo que Dios desea que actúe el mundo y el modo de que actúe cada una de las personas de su pueblo. En cierta manera, en el Éxodo nos queda la enseñanza y el compromiso de que nosotros debemos evidenciar la misma amplia y total preocupación por las necesidades humanas. Ustedes recuerdan que en una de las clases les comentaba de el contenido sociopolítico que nosotros encontramos en la Biblia. Pues bien, nosotros encontramos acá un Dios que no solamente se interesa por una libertad imaginaria o una libertad que se reduce al futuro, como se proyecta para nuestra salvación, sino que también una libertad hoy, en el ahora, y es una libertad donde nosotros también podemos comprometernos a trabajar. Es una libertad donde nosotros, al igual que Dios, debemos de una manera cristiana, nosotros evidenciar una participación y denunciar la opresión que hay en el mundo, denunciar lo que está mal y nosotros tomar parte activa de todas estas situaciones que están pasando y en cierta manera nosotros ser gestores de la libertad que nosotros encontramos en Dios. Una libertad no solamente espiritual futura, sino una libertad para el hoy, una libertad para nosotros en el ahora. Eso es muy importante. Y además, este Dios que está actuando y que nos invita a actuar de la misma manera, también actúa en relación a su promesa. Él no ha olvidado la promesa que le ha hecho a Abraham, y de esa manera él dice que él se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de la promesa, Él es el Dios que ve, Él es el Dios que escucha, Él es el Dios que ha bajado y conoce, y es el Dios que ha decidido intervenir. Y es por eso que esta confianza de que Dios actúa, nosotros podemos transportarla a nuestros días de hoy en las diferentes situaciones que nosotros nos encontramos. Nosotros vemos acá un Dios que nos ve, que nos escucha, que conoce por lo que está pasando y que va a intervenir. Esto es importante, nosotros vamos a darnos cuenta que en el Éxodo la forma de intervenir de Dios son con las 10 plagas. Las 10 plagas ustedes las están viendo ahí en pantalla y en cierta manera es ver la forma en la que Dios actúa con una mano poderosa. Nosotros vamos a dar cuenta que en el mundo antiguo, entre más dioses tenía una persona o un pueblo, más cuidado y más protegido estaba. Se creía que en Egipto había más de 2000 ídolos, muchísimos dioses, y nosotros vamos a encontrar que en las plagas parece haber una batalla entre Dios contra los dioses egipcios. Y es algo que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar después y donde nos vamos a dar cuenta que la grandeza y el poder de Dios no tiene comparación. Y esto va a suceder de manera programática en las diferentes plagas. Inicia con la plaga, la plaga del agua en sangre, convertir el agua en sangre, las ranas. Y nosotros ahí nos vamos a encontrar con un paralelo, que son los magos de Egipto, los cuales pueden hacer algo parecido, pero no tienen la autoridad para detener la plaga. Si ellos
si el agua es convertida en sangre, ellos no pueden convertir la sangre en agua, sino que ellos aumentan el mal, convierten más agua en sangre, traen más ranas y llega un punto donde simplemente los magos de Egipto no pueden hacer nada respecto a todo lo que está pasando, sino simplemente sufrir las consecuencias. Por eso en la plaga número de las úlceras se va a mencionar de estos magos como que también están pasando por la misma situación. Entonces nosotros vemos que en esto que está sucediendo, en todas estas plagas, Dios está manifestando con poder y que el Egipto con sus dioses y magos se quedan cortos en medio de las manifestaciones de Dios. Todo esto da el resultado que cuando Faraón pierde a su primogénito, renuncia ya a su obstinación, o por lo menos por un breve momento, y deja libre al pueblo. El pueblo sale de Egipto, luego Faraón va a perseguirlos. Ahí es donde nosotros conocemos la historia muy importante, muy famosa para nosotros sobre el mar Rojo, y el pasar el Mar Rojo del pueblo de Israel, y ahí es donde se concentra y donde se finaliza la liberación de Dios para Israel. Termina en Éxodo 15 con un canto de Moisés reconociendo que Dios los ha rescatado, que Él es el Salvador, que Él es quien redime, que Él es el que rescata a su pueblo, y es una imagen muy importante que se va a proyectar por Israel. Dios es el que salva. Si nosotros vemos a Jesús como nuestra salvación, podemos en cierta manera en el libro del Éxodo ver un primer proyecto de salvación de Dios para su pueblo y que tiene su cumplimiento final y definitivo en el sacrificio de Jesús. Cerrando este bloque, nosotros nos encontramos cerrando el primer bloque del libro del Éxodo, donde está la liberación, los primeros 15 capítulos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que uno de los temas principales es ver cómo Dios saca de la esclavitud a su pueblo al servicio libre y voluntario. En cierta manera nosotros vemos que la liberación política, social, económica, espiritual no era un fin en sí mismo, sino que fue el medio que Dios usó para permitir que el pueblo y cada uno de sus miembros pudiera vivir totalmente libres, disponibles, abiertos a Dios y a los demás. Esto es algo que nosotros encontramos ahí en el centro de toda la intervención divina de Dios. Nosotros vemos que esta intervención de Dios se entiende y se comprende desde la compasión de Él por su pueblo. Él es un Dios compasivo y que se duele con el que está en situaciones de sufrimiento. Otro aspecto muy importante de estos primeros 15 capítulos de Éxodo tiene que ver con el encuentro con Dios, porque en este acontecimiento Israel descubre quién es Dios, descubre cuál es su nombre y descubre en cierta manera a un Dios que es liberador, que es el Salvador, y que en cierta manera esta imagen se va a proyectar hasta el futuro. Un Dios que nos salva, un Dios que nos redime y un Dios que conoce nuestra condición. Esa es la invitación que nos dejan los primeros 15 capítulos del libro del Éxodo y que nos dejan preparados para que nosotros podamos ver lo que sigue respecto a los desafíos del desierto y el pacto en el Sinaí. Eso lo vamos a hablar la próxima clase, así que espero que hayas disfrutado lo que vimos hoy. Un abrazo y nos vemos pronto.